Bienvenidos amigos, amigas, una vez más a la transmisión de la audiencia general desde el aula Pablo VI en el Vaticano. Audiencia general que el Santo Padre Benedicto XVI dirige a todos los fieles en el mundo y que este año, a partir del mes de junio, de agosto, se ha venido hablando sobre el año de la fe. Más concretamente, desde el mes de octubre, el 17 de octubre, cuando se introdujo el año de la fe, y las catequesis por eso han tenido como tema central el año de la fe. ¿Qué es la fe? Nos reflexionaba el Santo Padre. El año de la fe de la Iglesia, el deseo de Dios, los caminos que conducen al conocimiento de Dios, la razonabilidad de la fe en Dios, cómo hablar de Dios, Dios que revela su designio de benevolencia y las etapas de la revelación. Realmente unas catequesis muy interesantes que el Santo Padre Benedicto XVI ha dirigido al mundo entero y que nos han ayudado a reflexionar y a fortalecer nuestra fe. Tenemos ya el ingreso del Santo Padre. Esta es el aula Pablo VI en el Vaticano. El saludo de los cardenales al Santo Padre y de los obispos y arzobispos que están allí presentes, así como de los fieles que se reúnen en el aula Pablo VI en el Vaticano. Muchos los peregrinos que acuden siempre a escuchar las catequesis del Santo Padre. El Santo Padre da ahora comienzo a la audiencia general que introducirá con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Preparémonos para acoger su palabra y recibir su bendición. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra del Señor. Este es el texto que ilumina la catequesis de este día del Evangelio de San Lucas, en el primer capítulo, versículos 26-27. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. El texto bíblico que hoy iluminará la catequesis, entonces tomado de San Lucas, en el primer capítulo, versículos 26-27, que nos recuerda que al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. A reading from the Holy Gospel according to Luke. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, Hail, O favored one, the Lord is with you. Alégrate, llena de gracia, el Señor está The Gospel contigo. of the Lord. Estas fueron las palabras con las cuales el ángel saludó a la Santísima Virgen María. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es el texto que iluminará entonces la catequesis Aus dem Evangelium nach este Lukas. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte.
Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Palavra da salvação. Este es un texto propio del tiempo del قراءة من Adviento, إنجيل cuando ربنا María يسوع recibe المسيح este saludo del ángel Gabriel, que fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando delante de María, el ángel le dice: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W 6. miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta. Esta proclamación se hace en lengua polaca, así como la anterior en lengua árabe, porque este mensaje del Papa y esta catequesis llega a todos los fieles en el mundo. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z tobą. Oto słowo Pańskie. Escuchemos la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en el camino del Adviento la Virgen María ocupa un puesto particular como aquella que de manera única ha esperado la realización de las promesas de Dios, acogiendo en la fe y en la carne a Jesús, el Hijo de Dios, en plena obediencia a la voluntad divina. Hoy quisiera reflexionar brevemente con ustedes sobre la fe de María a partir del gran misterio de la Anunciación. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Son estas las palabras traídas por el evangelista Lucas, con las cuales el arcángel Gabriel se dirigió a María. A primera vista, el término chairé, que es alégrate, parece un saludo normal que es muy usual en el ámbito griego, pero esta palabra, si es leída sobre todo
fondo de la tradición bíblica adquiere un significado mucho más profundo. Este mismo término está presente 4 veces en la versión griega del Antiguo Testamento y siempre como anuncio de alegría por la venida del Mesías. El saludo del ángel a María es, por tanto, una invitación al gozo, a un gozo profundo que anuncia el fin de la tristeza que hay en el mundo ante el límite de la vida, del sufrimiento, de la muerte, de la maldad, de la oscuridad del mal que parece oscurecer la luz de la bondad divina. Es un saludo que marca el comienzo del Evangelio, de la buena noticia. Pero ¿por qué María es invitada a alegrarse de esta manera? La respuesta se encuentra en la segunda parte del saludo. El Señor está contigo. También aquí, para comprender bien el sentido mismo de la expresión, debemos dirigirnos al Antiguo Testamento. En el libro de Sofonías encontramos esta expresión: alégrate, hija de Sión, Rey de Israel, el Señor está en medio de ti. El Señor tu Dios está en medio de ti como un Salvador potente. En estas palabras hay una doble promesa hecha a Israel, a la hija de Sión. Dios vendrá como Salvador y tomará morada y hará morada precisamente en medio de su pueblo, en las entrañas de la hija de Sión. En el diálogo entre el ángel y María se realiza exactamente esta promesa. María es identificada con el pueblo que está esposado, casado con Dios, y es verdaderamente la hija de Sión en persona. En ella se cumple la espera de la venida definitiva de Dios. En ella toma morada el Dios viviente. En el saludo del ángel, María es llamada plena de gracia, llena de gracia. En griego, el término gracia, charis, tiene la misma raíz lingüística de la palabra gozo, alegría. También en esta expresión se aclara además la fuente de ese alegrarse de María. La alegría proviene de la gracia, es decir, de la comunión con Dios, del tener una conexión tan vital entre Él para ser morada del Espíritu Santo, totalmente plasmada por la acción de Dios. María es la criatura que de manera única ha abierto las puertas a su Creador, se ha puesta en sus manos sin límites. Ella vive enteramente de la y en la relación con el Señor, en una actitud de escucha, atenta a tomar, a comprender los signos de Dios en el camino de su pueblo, y está inserida en una historia de fe y de esperanza en las promesas de Dios que constituye el tejido de su existencia. Y de esta manera se somete libremente a la palabra recibida, a la voluntad divina, en la obediencia de la fe. El evangelista Lucas narra este acontecimiento de María a través de un fino paralelismo con la situación de Abraham. Como el gran patriarca, él es el padre, que es el padre de los creyentes, que ha respondido a la llamada de Dios para salir de la tierra en la cual vivía, de sus seguridades, para iniciar el camino hacia una tierra desconocida y poseída solo en la promesa divina. Así María confía con plena confianza en la palabra que le anuncia el mensajero de Dios y se convierte en modelo y madre de todos los creyentes. Quisiera subrayar otro aspecto importante: la apertura del alma a Dios y a su acción en la fe incluye también el elemento de la oscuridad. La relación del ser humano con Dios no cancela la distancia entre el Creador y la criatura, no elimina cuanto afirmaba el apóstol Pablo,
ante la profundidad de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inaccesibles sus caminos. Romanos 11. Pero precisamente aquel que como María está abierto o abierta de manera total a Dios, llega a aceptar el querer divino, aunque es misterioso, aunque a menudo no corresponde a su propia voluntad y es una espada que traspasa el alma, como proféticamente lo dirá el viejo Simeón a María en el momento en el cual Jesús era presentado en el templo. El camino de fe de Abraham comprende el momento de alegría por el don del hijo Isaac, pero también el momento de oscuridad, cuando debió salir en el monte Moria para cumplir un gesto paradójico, porque Dios le pide sacrificar ese hijo que apenas le había regalado, le había donado, pero sobre el monte el ángel le ordena: no extiendas la mano contra el muchacho y no le hagas nada. Ahora sé que tú temes a Dios y nunca has rechazado tu hijo, tu unigénito. La plena confianza de Abraham en el Dios fiel a las promesas no se agota ni siquiera cuando su palabra es misteriosa y es difícil, casi imposible de acoger. Igualmente para María, su fe vive la alegría de la anunciación, pero pasa también a través de la oscuridad de la cruz de su Hijo para poder llegar hasta la luz de la resurrección. Tampoco es diverso el camino de fe para cada uno de nosotros. Encontramos momentos de luces, pero encontramos también pasajes en los cuales Dios parece ausente. Su silencio pesa en nuestro corazón y su voluntad no corresponde a nuestra voluntad, a aquello que nosotros quisiéramos. Pero cuanto más nos abrimos a Dios, acogemos el don de la fe, ponemos totalmente en Él nuestra confianza, como Abraham y como María, tanto más Él nos hace capaces, con su presencia, de poder vivir cada situación de la vida en la paz y en la seguridad y en la certeza de su fidelidad y de su amor. Esto, sin embargo, significa que tenemos que salir de nosotros mismos y de nuestros propios proyectos para que la palabra de Dios sea esa lámpara que guía nuestros pensamientos y nuestras acciones. Quisiera detenerme una vez más sobre este aspecto que resulta de las narraciones de la infancia de Jesús narrados por San Lucas. María y José llevan el hijo a Jerusalén, al templo, para presentarlo y consagrarlo al Señor como prescribe la ley de Moisés. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Este gesto de la Santa Familia adquiere un sentido todavía más profundo si nosotros lo leemos a la luz de la ciencia evangélica de Jesús a los 12 años, que después de 3 días de búsqueda es encontrado allí en el templo discutiendo entre los maestros de la ley. A las palabras llenas de preocupación de María y José: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Él responde con esa misteriosa respuesta de Jesús: ¿por qué me buscan? ¿No saben que debo estar en las cosas de mi Padre? Es decir, en la propiedad del Padre, en la casa del Padre, como lo está un hijo. María, porque Él es un hijo. María entonces debe renovar la fe profunda con la cual ha dicho un sí de la anunciación. Debe aceptar que la presidencia la tenga o la prioridad la tenga el Padre verdadero y propio de Jesús. Debe saber dejar libre a su Hijo que lo ha generado para que siga su misión. Es el sí de María a la voluntad de Dios en la obediencia de la fe que se repite a lo largo de su historia hasta el momento
más difícil, aquel de la cruz. Ante todo esto podemos preguntarnos, ¿cómo pudo María vivir este camino junto a su Hijo con una fe así tan firme, incluso en la oscuridad, sin perder la plena confianza en la acción de Dios? Hay una actitud de fondo que María asume ante todo aquello que sucede en su vida. En la Anunciación, ella permaneció turbada escuchando las palabras del ángel. Es el temor del hombre que el hombre tiene cuando es tocado por la cercanía de Dios, pero no es la actitud de quien tiene miedo delante de Dios o a lo que Dios le puede pedir. María reflexiona sobre el significado de ese saludo. El término griego usado por el Evangelio para definir este reflexionar, dialogizeto, vuelve a llamar, a recordar la raíz de la palabra diálogo. Esto significa que María entra en un íntimo diálogo con la palabra de Dios que le ha sido anunciada. No la considera superficialmente, sino que se detiene, la deja penetrar en su mente y en su corazón para comprender aquello que el Señor quiere de ella, el sentido de este anuncio. Otro signo de la actitud interior de María ante la acción de Dios lo encontramos una vez más en el Evangelio de San Lucas, en el momento del nacimiento de Jesús, después de la adoración de los pastores. Se afirma allí que María custodiaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En el griego el término es symbalon, es decir, que ella ponía junto a sí en su corazón todos los acontecimientos que le estaban sucediendo, colocando cada uno de los elementos, cada palabra, cada hecho en el interior de todo, y lo confrontaba, lo conservaba, reconociendo que todo proviene de la voluntad de Dios. María no se detiene en una primera comprensión superficial de aquello que está sucediendo en su vida, sino que sabe mirar en profundidad lo que le está sucediendo. Se deja interrogar por cada evento, lo elabora, lo discierne y adquiere aquella comprensión que solo la fe puede garantizar. Es la humildad profunda de la fe obediente de María que acoge en sí aquello que no comprende del actuar de Dios, dejando que sea Dios quien abra su mente y su corazón. Feliz aquella que ha creído en que la palabra de Dios se cumpliría, exclama su pariente Isabel. Y es precisamente por su fe que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Queridos amigos, la solemnidad de la Navidad del Señor que dentro de poco celebraremos nos invita a vivir aquella misma humildad y obediencia de fe. La gloria de Dios no se manifiesta en el triunfo o en el poder de un rey. No resplende en una ciudad famosa, en un palacio suntuoso, sino que toma su morada en las entrañas de una virgen, se revela en la pobreza de un niño. La omnipotencia de Dios, también en nuestra vida, actúa con la fuerza, a menudo silenciosa, de la verdad y del amor. La fe nos dice entonces que la indefensa potencia de aquel niño al final vence el ruido de las potencias del mundo. Gracias. Ahora los peregrinos de lengua francesa presentan su saludo al Santo Padre, la estima respectiva por su persona y le aseguran
las oraciones para su universal ministerio apostólico como sucesor de Pedro. Et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Y al Père final en de latin, esta audiencia entonaremos el Padre Nuestro en el latín y después el Santo Padre nos dará su bendición apostólica que Él dirige a todas las personas que están presentes, a sus seres queridos y especialmente a los enfermos y a las personas que están pasando por pruebas en este momento de su vida. vous avez apporté à cette intention. Estamos en la audiencia general desde el Aula Pablo VI en el Vaticano. La catequesis de hoy, la Virgen María, ícono de la fe obediente. Queridos hermanos y hermanas, el misterio de la Anunciación muestra la fe de María. El ángel Gabriel le dirigió estas palabras: yo te saludo, llena de gracia, el Señor está contigo. Este saludo nos invita a una alegría profunda. Él anuncia el final de la tristeza causada por las tinieblas del mal y marca el principio de la buena noticia. En María se cumplen de manera definitiva las promesas de Dios. María es la criatura que está abierta de manera única y que abre de manera única sus puertas al Creador. Como Abraham, ella asumió la voluntad divina en la obediencia de la fe. De la misma manera que Abraham y la oración de los creyentes, María se convierte en modelo y en la madre de los creyentes. María vive dentro de la fe, de la alegría de la Anunciación. Ella pasa por la oscuridad de la crucifixión de su Hijo para llegar a la luz de la resurrección. Durante su vida, María renovó constantemente su sí a la voluntad de Dios. Ella dejó que su palabra penetrara en su espíritu y su corazón. Queridos amigos, Navidad nos invita a vivir en la humildad y en la obediencia a María. Que estas fiestas nos den la alegría de Dios que se manifiesta en el triunfo de la pobreza de un niño indefenso que vence la vanidad y el poder del mundo. Yo saludo a todos los peregrinos de lengua francesa, particularmente a los liceos que están aquí en peregrinación. María es llamada la bienaventurada a causa de su fe obediente. Como ella, dejemos que la palabra de Dios ilumine nuestro pensamiento y nuestras acciones. Durante las festividades de la Navidad, pidamos la gracia de sentir cómo Dios actúa dentro de nosotros con la fuerza de la verdad y del amor. ¡Feliz Navidad a todos! Most Holy Father, the English-speaking visitors and Ahora pilgrims también los peregrinos de lengua inglesa presentan al Santo Padre su saludo y le aseguran su oración por su universal ministerio apostólico como sucesor de Pedro. and assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, Y se recuerda que al final de la audiencia se entonará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre dará su bendición apostólica. willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious article Una bendición apostólica que and in a special way se dirige a todos los presentes y a sus familiares en sus casas y a los que siguen esta transmisión. Hermanos y hermanas, como parte de nuestra catequesis del año de la fe y durante este tiempo del Adviento, consideremos la fe de María, la Virgen Madre de Cristo. En la Anunciación, el ángel Gabriel saludó a María con una invitación a la alegría, porque el Señor estaba con ella.
Esta alegría es por la espera mesiánica de parte del pueblo del Señor, la hija de Sión. En ella se cumplirán las promesas del Señor. La fe de María se parece a aquella de Abraham porque combina esa confianza en Dios con la promesa de ir al encuentro de algo desconocido. En su vida, María conoció la voluntad de Dios aún en medio de la oscuridad. Su ejemplo permanece en medio de nosotros como una mujer de fe, especialmente por su cumplimiento de la voluntad de Dios, también en el discernimiento de cada día, discerniendo y aceptando su voluntad. Saludo con alegría a los japoneses peregrinos de la diócesis de Kagoshima y también saludo a los peregrinos de la Comisión de Peregrinos Cristiana de Nigeria. Que estemos alegres por la celebración de la Navidad que ya se acerca. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, die an dieser Audienz teilnehmen, entbieten Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, herzliche Segenswünsche für das nahe Weihnachtsfest. Los peregrinos de lengua alemana presentan también su saludo al Santo Padre. Dankbarkeit und Verehrung und versichern Sie zugleich des besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. La catequesis de este día en la audiencia general del Santo Padre muestra esa figura de la Santísima Virgen María como ícono de la fe obediente. El Santo Padre recordaba en su audiencia las palabras del Evangelio de Lucas: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Son estas las palabras, decía el Santo Padre, que nos trae el evangelista Lucas, con las cuales el ángel Gabriel se dirige a María. A primera vista, el término Shaire, rallegrati, parece un saludo normal que se usaba mucho en el ámbito griego. Pero esta palabra, si la leemos en su trasfondo, en el trasfondo de la tradición bíblica, adquiere un significado mucho más profundo. Y es que este mismo término está presente 4 veces, decía el Santo Padre, en la versión griega del Antiguo Testamento y siempre como anuncio de alegría por la venida del Mesías. El saludo del ángel a María es, por tanto, una invitación a la alegría, a un gozo profundo, que anuncia el fin de la tristeza que hay en el mundo ante el límite de la vida, ante el sufrimiento, ante la muerte, ante la maldad, ante la oscuridad del mal que parece oscurecer la luz de la bondad divina. Es un saludo, por tanto, continuaba el Papa, que señala el comienzo del Evangelio, el comienzo de la buena noticia. Pero ¿por qué María es invitada a alegrarse de esta manera? La respuesta se encuentra en la segunda parte del saludo, porque el Señor está con ella. Das ganze Heilshandel Gottes zu verstehen versucht. Sie stellt sich in Freiheit zur Verfügung und Gott schenkte daraufhin seine Gnade, die den Möglichkeiten des Menschen stets schöpferisch begegnet. Maria ist dabei ein Bild für die Kirche, die das Wort Gottes festhält, es bedenkt, sein Wesen zu verstehen sucht und das Geschenk in ihrem Gedächtnis bewahrt. In der Demut ihres Glaubens ist sie zugleich ein Vorbild für jeden von uns,
Sie ist es, die geglaubt hat, dass der Herr sich erfüllt, was ihr sagen ließ. Von Herzen grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Y un saludo Sprache. especial para todos los Wir alle peregrinos wollen durch unser de Leben lengua sichtbar alemana. machen, dass Gott die Menschen liebt und uns in seinem Sohn Jesus Christus nahe gekommen ist. Wir wollen versuchen mitzuhelfen, dass sich der Friede auf der Erde ausbreitet. Der Herr stärke uns dazu mit seiner Gnade. Von Herzen wünsche ich euch und euren Familien Y este es el saludo del Santo Padre a todos los peregrinos de lengua alemana. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia general desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de vivo afecto y sus filiales felicitaciones con motivo de las próximas fiestas de Navidad, que acompañan con sus fervientes oraciones al Señor por vuestra persona y vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, en nuestro camino del Adviento nos detenemos a considerar la fe de María a la luz del misterio de la Anunciación. El ángel invita a la Virgen a alegrarse llamándola la llena de gracia. La fuente de la alegría de María es la gracia, la comunión con Dios. Él es la criatura que mediante su actitud de escucha de la palabra y su obediencia de la fe ha abierto de modo único las puertas a su Creador. Como Abraham, también María se fía plenamente de la divina palabra, convirtiéndose en modelo y madre de todos los creyentes. Pero al igual que el patriarca, la fe de la Virgen Santísima incluye un elemento de oscuridad. Ella debe renovar continuamente el sí dado en la Anunciación, su sí a la voluntad de Dios hasta el momento de la cruz. Esta fe firme de María ha sido posible por su actitud constante de diálogo íntimo con la palabra de Dios, por su humildad profunda y obediente que acepta incluso lo que no comprende de la acción de Dios, dejando que sea Él quien le abra la mente y el corazón. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los legionarios de Cristo. Que recientemente han sido agregados al orden sacerdotal, así como sus familiares. Saludo a los grupos venidos de España y de los países latinoamericanos. Que la próxima solemnidad de la Navidad, en la que contemplamos como Dios pone su morada en el seno de la Virgen, nos haga crecer en el amor al Señor, acogiendo con humildad su palabra. Muchas gracias y feliz Navidad.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência desejam apresentar-lhe cordiais votos de boas festas de Natal. Com eles, renovam a vossa santidade o testemunho da sua sincera amizade e filial gratidão, e asseguram fervorosas orações pela vossa pessoa e por todas as intenções do vosso ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, no caminho do Advento ocupa lugar especial a Virgem Mãe, que colheu na fé e na carne Jesus, o Filho de Deus. Nela vemos a criatura que de modo incomparável abriu de par em par as portas ao seu Criador, submetendo-se livremente à vontade divina na obediência da fé, adere com plena confiança à palavra que lhe anuncia o mensageiro de Deus. Este sim de Maria, a vontade divina, repete-se ao longo de toda a sua vida, até o momento mais difícil, o da cruz. Ela não se contenta com uma percepção imediata e superficial do que sucede na sua vida, mas entra em diálogo íntimo com a palavra de Deus e deixa-se interpelar pelos acontecimentos, procurando a compreensão que só a fé pode garantir. Maria acolhe mesmo aquilo que não compreende do agir divino, deixando que seja Deus a abrir-lhe o coração e a mente. Assim se tornou modelo e mãe de todos os crentes. Pela sua fé, todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha saudação amiga para todos, com votos de Santo Natal de Jesus no coração e na família de cada pedindo a mesma humildade e obediência da fé de Maria e José, que vos faça ver, na força indefesa de aquele menino, a vitória final sobre todos os arrogantes e rumorosos poderes do mundo. Bom Natal! أيها الأب الأقدس، يرغب الحجاج الناطقون باللغة العربية الحاضرون في هذه المقابلة العامة تقديم التهاني القلبية لقداستكم بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد والتي أصبحت على الأبواب. إنهم يجددون تعبيرهم عن احترامهم الصادق لكم وعن امتنانهم البنوي. También en lengua árabe se presenta el saludo al Santo Padre en esta audiencia general, asegurándole sus oraciones المقاصد في خدمتكم الرسولية por su ministerio apostólico. بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات del Santo Padre en este día y de la catequesis sobre María, ícono de la fe obediente. Recordamos también que el Santo Padre nos decía por qué María era invitada a alegrarse de esta manera por parte del ángel, y continuaba el Santo Padre diciendo: la respuesta se encuentra en la segunda parte del saludo: el Señor está contigo. Decir, también aquí, para comprender bien el sentido de la expresión, debemos dirigirnos al Antiguo Testamento, al libro de Sofonías,
cuando encontramos esta expresión, alégrate, hija de Sión, Rey de Israel, el Señor está en medio de ti. El Señor tu Dios está en medio de ti como un Salvador potente. Esa cita la encontramos en Sofonías 3, 14, 17. En estas palabras hay una doble promesa hecha a Israel, a la hija de Sión. Dios vendrá como Salvador y tomará y hará morada precisamente en medio de su pueblo, en el vientre de la hija de Sión. En el diálogo entre el ángel y María se realiza exactamente esta promesa. María es identificada con el pueblo, esposado con Dios, comprometido con Dios. Es verdaderamente la hija de Sión en persona. En ella se cumple la espera de la venida definitiva de Dios. En ella hace morada el Dios viviente. على صخب قوى العالم. El Papa ora por todas las personas de lengua árabe. Dios los bendiga a todos. Ojcze Święty, w bliskości świąt Bożego Narodzenia, pielgrzymi z Polski i los peregrinos de lengua polaca también presentan su saludo al Santo Padre. I zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz, po czym Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych. El Santo Padre decía en su audiencia, en el saludo del ángel, María es llamada también llena de gracia. En griego, el término gracia, charis, tiene la misma raíz lingüística de la palabra alegría, gozo. También en esta expresión se aclara una vez más la fuente del gozo de María. La alegría proviene de la gracia, proviene de la comunión con Dios, del tener una conexión vital con Él, del haber sido morada del Espíritu Santo, totalmente plasmada en la acción de Dios. María es la criatura que de manera única ha abierto las puertas a su Creador, se ha puesto en sus manos sin límites. Ella, continuaba el Papa diciendo, vive enteramente de la relación y en la relación con el Señor en una actitud de escucha, atenta a tomar, a acoger los signos de Dios en el camino de su pueblo. Por eso ella se inserta en una historia de fe y de esperanza en las promesas de Dios que constituye el tejido de su existencia. Y se somete libremente a la palabra recibida, a la voluntad divina en la obediencia de la fe. Saludo cordialmente a los polacos venidos a esta audiencia. En la atmósfera del Adviento recordamos hoy la escena de la Anunciación. La Virgen María, dócil a la voluntad de Dios, consciente o acoge con fe y humildad el ser madre del Salvador. Dios se hace hombre. Aprendamos de ella la obediencia a la voluntad de Dios y la escucha de su palabra. En este tiempo de espera del nacimiento del Salvador. Dios los bendiga a todos, a sus familias y seres queridos.
Un breve saludo en Un breve lituano. saludo en lengua lituana. Con mucha alegría me dirijo a los grupos de peregrinos lituanos de la ciudad de Klaipėda. En la espera de la gracia de la Santa Navidad, acojamos en nuestros corazones la plenitud de la vida ofrecida generosamente por Jesús que nace por nosotros. El Señor bendiga sus obras y sus familias. Alabado sea Jesucristo. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza desiderano porgerle cordiali auguri per le solennità natalizie ormai vicine. Lengua italiana presentan su saludo al Santo Padre, renuevan la expresión de su sincera devoción y filial gratitud y le aseguran fervorosas oraciones al Señor y a su persona por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Como conclusión de este encuentro se cantará la oración del Padre Nuestro en latín. Terminado el canto, el Santo Padre dará a los presentes y a sus familias la bendición apostólica, una bendición que se extiende a todas las personas queridas, de manera especial a los niños, a los jóvenes y a las personas que sufren. En el clima de una serena espera, característica de estos días, próximos a la fiesta que celebra la venida del Señor entre los hombres, me alegra saludar con afecto a los fieles de lengua italiana. Particularmente saludo a la comunidad de los legionarios de Cristo con los nuevos sacerdotes. Saludo también a la asociación Instituto Ciudad del Crucifijo de Gravina, la delegación del comune di la Bolsena, delegación de la ciudad de Bolsena, e il zamponare del Matese di Boiano, accompagnati dall'arcivescovo di Campobasso, Monsignor Giancarlo Brigantini. A todos los exhorto a hacer más intensa en estos días el compromiso de la oración y de las buenas obras para que la Navidad llene nuestros corazones de la alegría que solo Cristo nos puede dar. Un saludo especial dirijo a los jóvenes, a los enfermos, a los nuevos esposos. Queridos jóvenes, especialmente a ustedes, alumnos del Instituto Capriotti de San Benedetto del Tronto, acérquense al misterio de Belén con los mismos sentimientos de fe y de humildad que estuvieron presentes en María. A ustedes, queridos enfermos, tomen del pesebre aquel gozo y aquella íntima paz que Jesús viene a traer al mundo. Y a ustedes, queridos nuevos esposos, contemplen el ejemplo de la Santa Familia de Nazaret para tomar de ella las virtudes que se practicaron en ellas en su camino de vida familiar. Ahora el Santo Padre entonará el Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut
et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Recibamos la bendición del Santo Padre. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Queridos amigos, amigas, de esta manera hemos participado de la audiencia general del Santo Padre desde el aula Pablo VI en Roma, en las catequesis sobre el año de la fe y la catequesis en este día sobre la Virgen María, ícono de la fe obediente en la Iglesia. Gracias por estar con nosotros. Sigan en la transmisión del canal Cristovisión.